hacer un recuento, ¿verdad?, de algunos hechos que han sido noticia en el día de hoy y otros que quizás no necesariamente son noticias, pero que uno sí lo quiere compartir con ustedes, y ese es mi caso. Y ese es mi caso porque, miren, escuchen, señoras y señores, el Ministerio Público es una estructura muy poderosa en República Dominicana. Demasiado. Y así tiene que ser. Y poco a poco va a ser mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque muchos casos que no eran delito en el país, que no estaban judicializados, hoy día sí tenemos la opción de que estén judicializados. Desde el robo de la luz y del agua, los conflictos de pareja, el tema del maltrato a niños, niñas y adolescentes, son situaciones que hasta no hace tanto tiempo no estaban tan delimitadas en nuestro ordenamiento legal en República Dominicana. Y hoy día todo, prácticamente todo, imagine cualquier tipo de conflicto, lo podemos dilucidar en los tribunales. Y si se dilucida en los tribunales, salvo las excepciones propias de los temas civiles, de los temas de dinero, de los temas entre particulares, casi en todos opera el Ministerio Público, porque casi todo es de orden público. Aunque tú se lo cometas el hecho en contra de Anibelca, en contra de Joana, pero hay una serie de situaciones que se toman en cuenta y dice, ok, hoy fue en contra de Joana, pero que les robaron la cartera, pero eso puede ocurrir en contra de otras personas. Entonces, ese es un tema de orden público. Pero casi siempre tenemos y decimos, lo liberaron porque el expediente estaba flojo. Bueno, es que quien debe investigar el delito es el Ministerio Público. A veces el Ministerio Público está muy enfocado y maneja muy bien el tema. Pero a veces hay una serie de delitos que son de hecho especiales, los delitos de salud, los delitos monetarios, los delitos de droga. Cuando la práctica hace y nos dice que normalmente lo que más investigaban eran delitos de sangre. Maté uno, otro me hirió, o los mismos temas que tienen que ver con robos, con robo de ganados y todo lo demás. Entonces, hace poquito, la Suprema Corte de Justicia descargó totalmente a un exfuncionario importante en este país, exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y a un empresario también de renombre, Ángel Rondón. Y bueno, en sentido general, se ha cuestionado la justicia. Y la justicia tiene varias patas. No es lo mismo el fiscal que el juez. Y en este caso, la justicia es el juez. Pero el juez, resulta que la figura del juez o la jueza es una instancia que nada conoce. Y que el Ministerio Público tiene que decirle todo. Sí, claro. Y que el abogado defensor tiene que decirle todo. Tiene que demostrarle que viven aquí, que son dominicanos, que estaban en el lugar ese día, que su cuenta funcionaba. Y tú dices, pero ¿y cómo usted no sabe que Víctor Díaz Rúa es dominicano? Hay que demostrárselo al tribunal, porque el tribunal nada sabe. Si yo digo que Ivette Lorena es mi hija en un tema jurídico, yo tengo que demostrarlo. ¿Cómo demuestro esa afiliación? Acta de nacimiento en ese caso. Pero la gente cree que la justicia actúa así solo cuando se trata de temas de corrupción, que de hecho son un poco complejos de probar. Ciertamente lo son, porque tienes que seguir la huella del dinero, porque tienes que hacer unos cruces particulares, porque tienes que sortear el llamado secreto bancario, entre otras particularidades. Pero ahora yo me voy a detener en Carla María Moya Boada. Carla María Moya Boada es una persona médica que trabajaba o que trabaja en Laser for Rejuvenation. Una de esas tantas clínicas estéticas buenas o malas que hay en cada esquina de República Dominicana. Pero a esa señora, una periodista y productora de televisión, le hizo un reportaje y la denunció como que estaba ejerciendo de manera ilegal la medicina en República Dominicana.
contra ella, porque inmediatamente la periodista hace el reportaje, el Ministerio Público se adueña del caso, sobre todo por una presión mediática, se adueña del caso, a la señora la someten a la justicia y a la señora le dictan orden, impedimento de salida del país, el pago de una multa, entre otras particularidades propias de esos temas. No fue prisión, pero pudo ser, porque en ese caso el Ministerio Público fue prisión lo que solicitó. Ahora, ¿cuál es el tema? El juez fue el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, la declaró inocente. La declaró inocente y tú dices, ¿y ahora? Y ahora porque evidentemente ha habido un daño en contra de esa persona, un daño mínimamente reputacional, un daño económico en muchos aspectos, pero también resulta que los jueces, las juezas, ocupan un tiempo precioso conociendo ese caso en desmedro de otros que pueden ser quizás más importantes. Pero me detengo en por qué fue que la dama fue descargada. Dice la jueza que no, que habían incongruencias en la acusación, que aunque en los medios se decía que ella no era médica, finalmente la acusación no era porque la acusación debió ser porque ejercía de manera ilegal la medicina, pero no, la acusación fue porque ella no era médica. Entonces tú me acusas de que no soy médica. Y dicen las juezas que ella demostró en el tribunal, ese tribunal lo preside Esmirda Giselle Méndez, la jueza Esmirda Giselle Méndez. Dice la jueza, no, ella demostró a este tribunal que ella sí es médica. Pero con la prueba de su certificado de graduación. Claro, ella es médica, en Venezuela se graduó de médica. Lo que posiblemente, ya esto es una que ella no estaba habilitada para ejercer la medicina en el país, pero esa no fue la acusación. Usted me dirá, bueno, es que está en J la P, pero bueno, en términos jurídicos hay unas particularidades. Una cosa es que yo me acusen a Anibelka de que no es periodista, de que no soy periodista, de que no tengo el título de periodista, y otra cosa es que me acusen de que ejerzo sin la licencia, vamos a decir así. En el caso de los médicos necesitan un S-Quactur y en el caso de República Dominicana, respecto a títulos extranjeros, una convalidación. Entonces ella dice, y en función del fallo, demostró que ella es médica y que ella no estaba ejerciendo ni siquiera la medicina en ese lugar, en Laser Point Rejuvenation, ya me imagino que es el sitio. Sí. Pero que ella sí es la dueña del lugar, sí toda la permisología está a nombre de ella, pero ella dijo, y parece que demostró que ella no ejercía en el lugar, pero que sí era médica. Entonces tú dices, ven acá, independientemente de que los fiscales ganen mucho, ganen poco, tengan tiempo, no tengan tiempo, de que estén sobrecargados de expedientes, ¿usted cree que es lógico que ese expediente se caiga por eso? Porque en vez de acusarla de ejercer de manera ilegal la medicina, la acusaron de no ser médica. Y porque no se aportaron, dicen las juezas, los elementos del lugar para poder dejar un peso sobre la misma. Y lo peor es que eso crea jurisprudencia de una manera u otra. Y a veces también me digo cómo funcionan jueces y juezas, como que le buscan unos periquitos a las cosas, que tú dices, pero ven acá. Porque ella no tiene ese coactur para ejercer en República Dominicana. No lo tiene. El tema es que la acusación no era esa. No era esa la acusación. Anibelka. No era esa. Le podemos hacer un aporte licenciada en medicina. Claro, en ese comentario. Sí. Miren, todo lo que Anibelka dice, yo me suscribo. Jueces que no encuentran la culpabilidad porque tenemos un ministerio público, unos fiscales que lamentablemente no completan el expediente. Lamentablemente no investigan. A lo mejor no hay condiciones en el país para investigar. Podría ser. Es la excelente manera de justificar lo que no se hace bien. Yo voy a acotar algo. Ahora, también hay otro tema. Ese tipo de sentencias
A mí me gustan. ¿Usted sabe por qué? Porque porque encueran. no, encueran el sistema en sentido general. La justicia, el tema de nuestros fiscales que no instrumentan bien los expedientes, pero también hay un trabajo comunicacional que tiene que tener un stop hasta qué estoy aportando con ese trabajo. Porque todos podríamos creer que bien es cierto que se descubrió el agua en fundita con ir a buscar a esa doctora, que ahora probó que es doctora, que simple y sencillamente no está matriculada en la República Dominicana, no ha hecho el protocolo que tiene que cumplir. Pero miren, independientemente de cualquier cosa, de que lo sobredimensionamos simple y sencillamente porque lo escuchamos por los medios, el grave problema de eso no es ir a encarcelar a una profesional, es que el problema grave está en el Ministerio de Salud Pública, que es quien debe supuestamente tener vigilado, regularizado, supervisado a todos esos centros. Este país es un puño y nosotros no damos para supervisar estas 4 esquinas que son el Distrito Nacional, Santiago, La Romana. Esas son las provincias donde más se pueden dar este tipo de clínicas, donde más abundan. Y no podemos supervisarlo. Entonces tiene que venir un medio de comunicación con una actitud casi terrorista para sacar la gran noticia y desvelar y coger a esa mujer que es médico realmente, según dijo el expediente, no lo dije yo, a que ella tiene que irse a pagar una cárcel. Yo creo que aquí deberíamos realmente revisarnos en la República Dominicana, porque ella, una delincuenta, claro, una delincuenta, porque está ejerciendo aquí sin ninguna supervisión. Ahora, el ministerio aquí deberíamos cerrarlo, porque no es, modestia aparte, el Ministerio de Salud también, okay. La Dirección de Habilitación de Salud Pública debe tener. Que Nuria Piera sale en un reportaje como que descubrió el agua tibia porque una persona no tiene un título. Pero a veces no es ni tan siquiera que no tiene el título. Mire, a ver, fue un simple titular. Pero ya salieron 2 graciosos fiscales a hacer la investigación de su vida, a perder el tiempo y hacer quedar mal al país. Porque entonces para completar la mujer es médico. Mira, ahí yo rescato mucho el sistema de persecución penal de los Estados Unidos. Porque muchas veces los expedientes son tan amplios y pueden implicar una amalgama tan grande de infracciones y de temas que infringen las leyes penales que se diluyen también en ese proceso de investigación. Yo veo que los ministerios públicos en Estados Unidos, es decir, los fiscales, agarran un expediente y lo miran de arriba abajo y con tiempo. Allá puede ser que tarden un poquito más, pero lo miran de arriba abajo, de abajo arriba, de un lado y del otro. Y dicen, mira, ahí hay posibles tipificaciones penales de 10 tipos. Y te agarran y te dicen, pero la que yo puedo probar de manera segura es esta. Y agarra y tú miras un expediente y tú dices, bueno, ahí hay un fraude, ahí puede haber una estafa, que si... ¡Pap! Descubren un tema que tiene que ver con evasión fiscal. Y agarran y se concentran en la evasión fiscal. Se concentran en la investigación en evasión fiscal y le caen. Y al final la persona está condenada. ¿Por qué? Porque miden un tema de eficiencia. Te envuelves en una investigación tan grande, que al final no logras demostrar ninguno de los tipos penales que estás persiguiendo. Condenado o descargada. O descargado, claro, porque siempre es una posibilidad, presunción de inocencia. Miren, voy a traer a colación parte de la historia. Como mayor del grupo. Ay. No se queje cuando le diga decano. Maestro, no se queje cuando le diga decano. Pero miren cómo las sociedades cambian y los actores cambian y los medios también cambian. Hace muchos años aquí pasó una situación con 2 universidades por falsificación de títulos. Se puede decir porque ya no existen. Era CETEC y la Mundial. Quizá tú recuerdas, Anibelka. No. Ok. Yo sé que tú dijiste que no de maldad. Si es por anterioridad, yo digo que no. Si es por antigüedad, digo que no. Eso lo pueden buscar pero lo buscaremos en la hemeroteca. No, claro, porque la edad no tiene nada que ver, porque uno puede nadar más. Fíjense Claro. cuál es la reflexión. Había una investigación montada
había un proceso de falsificación de títulos donde una persona, esas personas, propietarios de esa universidad, traían estudiantes y los hospedaban en hoteles por una semana y se iban después a la semana con sus récords de nota y su título de doctores en medicina. Dios santo. Casi todos de países africanos, asiáticos. La CIA, esto es verídico, la CIA infiltró a una persona haciéndose pasar como el intermediario entre los dueños de las universidades y el que traía a las personas, que realmente lo traía. Eso era casi trata. Pero era un agente encubierto de la CIA para levantar el caso y sacarlo a luz pública, y eso dio al traste con que esa persona cayeron presas, se cerraron las universidades, todos esos títulos se buscaron, se devolvieron, se eliminaron en el mundo. Pero la población dominicana se enteró cuando estaba resuelto el caso. No existía lo que existe hoy en día, que empieza una vorágine mediática a contaminar una serie de elementos, de casos, así como plantea a nivel que si es médico, no es médico, que si ejerce, que si por hecho le corresponde lo otro. Entonces fíjense cómo el mundo nos ha cambiado en el nivel de ética, en el nivel de percepción, y nos lleva inclusive a interpretar cosas irreales de manera real y a convertir y a seguir como verdades sofismas. Aquí hay mucha gente que vive repitiendo sofismas. Sí. O sea, una mentira muchas veces repetida se convierte en una verdad. Eso dice. Entonces, busquen esos casos. Yo los voy a buscar y se los voy a compartir. Pero eso fue verídico. Pero nadie sabía nada. Pero aquí se hacen una serie de programas de investigación. Se ventilan de cosas. primero en los medios de comunicación. Lo primero que hay es que hay un negocio con el daño de la reputación de las personas. Gracias por darme la razón. El chantaje, la extorsión, toda una serie de elementos. Contaminan las Entonces, pruebas. lo que quiero decir es que aparentemente antes el sistema que teníamos de personas que actuaban a nivel judicial y en el ámbito legal tenían ética. Sí. Y los que tenían el poder también tenían la discreción de manejar las cosas con ese mismo aspecto. Pero también es prudente reiterar que los medios de comunicación tienen su agenda y tienen el derecho de tener su agenda. Sí, claro. Pero que el Ministerio Público, la Policía Nacional, la vida institucional de República Dominicana tiene que tener la de ellos. Tiene que tener la de ellos. Y los medios de comunicación son importantes en el proceso, pero no pueden, y soy parte de los medios, pero no pueden tener el timón del proceso. Porque quien tiene de hecho las calidades y la capacidad para llevarlo en todo el sentido de la palabra es el Ministerio Público. Es un